Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Y me gustaría comenzar agradeciendo a todos los asistentes por conectaros y acompañarnos en esta sesión. Durante el webinar de hoy, bajo el título CRM y email marketing, pues trataremos de conocer las distintas herramientas digitales para mejorar la gestión de los clientes con el objetivo final de aprender a recopilar y a explotar datos de nuestros clientes para aumentar las ventas, para aumentar nuestras ventas y mejorar también la experiencia de cliente. Bien, antes de nada os tengo que contar brevemente qué es la Oficina de Transformación Digital del COIAS. El Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de la entidad pública Red.es, pues adjudicó al colegio ser Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme, y esto implica que vamos a ir acompañando a las pymes y a los autónomos en su proceso de transformación digital. Cualquier pyme y autónomo se puede beneficiar de nuestros servicios de manera totalmente gratuita e independientemente del sector al que pertenezcan. Y aquí brevemente pues mostramos las distintas líneas que tenemos para ayudar en ese proceso de transformación digital de tu empresa. Jornadas divulgativas en transformación digital como la que hoy está teniendo lugar. Tenemos una oficina en la que prestamos un servicio individualizado de asesoría y consultoría en materia digital, sesiones para fomentar el emprendimiento digital y ayudarte a desarrollar esa idea digital, visitas a empresas y habilitadores digitales con el objetivo de que veáis pues, referentes a nivel regional, a nivel tecnológico y demostraciones in situ de tecnología, videopíldoras tecnológicas y, por último, un encuentro anual que organizamos entre empresas y habilitadores digitales que denominamos Foro de Transformación Digital. Toda la información sobre estas líneas de actuación las podéis encontrar a través de la página web otdasturias.es. Aspectos organizativos del webinar, las webcam y los micrófonos, pues rogamos que permanezcan deshabilitados y cualquier duda, pregunta que os pueda acontecer, si os parece, os emplazo al final de la ponencia de Juan, donde podéis trasladar vuestras consultas a través del chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas o, si no, directamente a través del micrófono. Bien, me gustaría presentar ahora al verdadero protagonista de este webinar. Nos acompaña Juan Gómez. Agradecer a Juan pues, la colaboración en la organización de este webinar, también a la empresa Seidor. Y para que conozcáis un poco mejor a Juan, pues os describo brevemente su perfil profesional. Es Digital Transformation Leader en Seidor, también director de Creatividad y Estrategia Digital y emprendedor en Capital Briefing. Sobre la sesión de hoy en cuestión, CRM, email marketing, detallo aquí por los principales puntos que trataremos de abordar. Comenzaremos hablando de formularios de toma de datos y cookies, geolocalización, social y mobile CRM, gestión de contactos, segmentación de clientes, upselling y cross-selling. También hablaremos de leads, de marketing qualified leads y sales qualified leads. Y por último terminaremos hablando sobre calificación y enriquecimiento de leads. Os dejo aquí los detalles para que podáis contactar con nosotros. Físicamente estamos en calle Asturias en Oviedo, a través de la página web otdasturias.es. En redes sociales estamos en casi todos con el nombre @collas, y si queréis dirigiros de manera privada hacia nosotros a través del correo otd@collas.es. Importante mencionar que todas estas acciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Por mi parte nada más, os dejo con Juan para que dé comienzo a su exposición. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias también al Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias por esta oportunidad. Bueno, pues hoy vamos a hablar de CRM Email Marketing,
que la verdad es que son cosas complementarias, pero se pueden explicar por separado porque tiene cada una su propia entidad y de hecho lo vamos a hacer así. Con lo cual va a ser complejo, mucha información, porque son dos temas que se supone que cada uno daría para un webinar. De hecho, los he dado muchas veces en webinar por separado y que en este caso los vamos a fusionar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir lo más ágil posible porque sí que, como os comento, hay muchísima información y, bueno, no me gustaría dejar a nadie que le interesara CRM sin conocer lo que es email marketing y viceversa. Pues empezamos primero por CRM. Es una de las grandes frases que escucháis en LinkedIn o que escucháis todos los días. La demografía está muerta, los datos demográficos están muertos. Bueno, eso lo dicen sobre muchísimos elementos. Dicen, bueno, pues que el out of home está muerto, el email marketing está muerto. O sea, hay muchísimos mensajes siempre diciendo que determinada realidad del marketing pues está muerto. Bueno, ¿qué es la demografía? Pues la demografía, bueno, pues es el estudio de nuestros clientes o de la población basados en datos tales como edad, raza, sexo. Es información socioeconómica que se expresa, bueno, pues de forma estadística y que, bueno, pues incluye todos estos elementos: empleo, educación, ingresos, estado civil, etcétera. Todo esto puede configurar una base de datos de clientes nuestro y nos permite segmentarlos o conocerlos mejor. Bueno, pues la frase es que la demografía está muerta, es una frase demasiado lapidaria, no estoy de acuerdo con ella, pero, por ejemplo, vamos a ver estos dos tipos de usuarios que podrían ser clientes. ¿Creéis que estos dos clientes son exactamente iguales? Son el príncipe Carlos de Inglaterra, creo que ahora ya ha ascendido a rey de Inglaterra, y Ozzy Osbourne, que es un músico y también que ha participado en diversos programas de televisión y reality shows. Pues realmente, si los vemos así, pues decimos, bueno, claro, aunque son ingleses, poco tienen que ver. Pero en términos de demografía, sí que podríamos decir que son los mismos. Son hombres nacidos en 1948, residentes y criados en Reino Unido, se han casado 2 veces, viven en un castillo y son, bueno, pues tienen muchos, son ricos y son famosos. Desde un punto de vista demográfico, podríamos decir. Sí. Perdona, Juan, que te interrumpa. No estás compartiendo diapositivas. Sigo compartiendo yo. Mira, a ver si puedes quitar el rol. Sí, perdona. Ok, vale, perdón. Gracias por avisarme. Gracias por avisarme. Nada. Pues ya estoy compartiendo. Se ven. Ya se ven, ya se visualizan, ¿no? Ok, perdón. Muchísimas gracias. Lo que estaba comentando, bueno, pues. Perdón. Si estos dos clientes son exactamente iguales, pues obviamente no. Príncipe Charles, el rey Carlos de Inglaterra ahora, y Ozzy Osbourne, en términos de demografía, sí son totalmente iguales, pero obviamente si vemos las dos fotos y los consideramos como nuestros clientes, realmente no estaríamos ofreciendo el mismo paquete de productos o no los segmentaríamos en la misma campaña de email. La demografía no está muerta, odio este tipo de expresiones del email está muerto, la demografía, los espectáculos en la calle, pero sí es cada vez más importante la intención, o sea, la segmentación basada en datos demográficos, edad, sexo, ingresos, etcétera, es interesante, sigue siendo valiosa, pero es muchísimo más valiosa si se complementa con comportamiento intencional o de afinidad. ¿Qué ve un usuario, qué busca, qué visita? Probablemente lo que esté buscando el rey Carlos de Inglaterra en Internet sea muy diferente de lo que está buscando Ozzy Osbourne en Internet, con lo cual sus intenciones, lo que ven, buscan, visitan, es totalmente diferente en un caso y otro, lo que nos ayudaría a complementar estos datos demográficos y a separarlos en dos segmentos diferentes, ofreciéndole productos y servicios totalmente diferentes. Por ejemplo, esto es una pregunta, podéis responder en el chat si queréis y si no, bueno, pues también lo podéis hacer mentalmente. ¿A cuál de los dos géneros creéis que le gusta más cocinar, hombres y mujeres? Estoy haciendo una pregunta a lo mejor que tiene un componente que un poquito que desde un punto de vista cultural que lo asociamos pues, más a las mujeres, desde un punto de vista cultural. ¿A cuál de las dos franjas de edad? Correcto. No a los hombres, pero están creciendo mucho más, ahora lo veremos en los datos. ¿A cuál de las dos franjas de edad crees que le gustan más los videojuegos? ¿A los de menos de 35 años o a los de más de 35 años? Inconscientemente también, asistente, creemos que a los de menos de 35 años son bueno, pues los más fanáticos de los videojuegos. ¿Y a cuál de los dos géneros creemos que les gusta más la moda? Pensamos en hombres o mujeres, también a lo mejor inconscientemente, baby boomers o generación X, podemos llegar a pensar que pues a las mujeres.
Los consumidores de hoy esperan que las marcas les entiendan mejor. Nuestros clientes pues son no solo demográficos, son intenciones y están expresados en lo que miran, buscan y lo que están aspirando a lograr. Y de nuevo, como Ozzy Osbourne y el rey Carlos de Inglaterra, la demografía no ha muerto, pero sí se está complementando. 40% del contenido de cocina de YouTube lo ven hombres. Yo entre ellos. El 30% de los jugadores de gamers en YouTube están por encima de los 35 años. De hecho, muchos influencers de YouTube ya son de más de 35 años. Ahora los nuevos influencers están en Twitch. De hecho, los de Twitch ya están por encima de 35 años y los nuevos, los más jóvenes, están yendo a TikTok. Con lo cual, y en el tema de la moda y el estilo, el 55% de los que ven contenido de moda en YouTube son hombres, con lo cual podemos ver que intencionalmente, demográficamente, podríamos llegar a conclusiones totalmente erróneas en base a edad o en base a género, y en intención o en uso o en contenido que visualizan, probablemente llegamos a la información un poquito más acertada y complementaria con el tema demográfico. Tenemos que complementar datos demográficos con datos transaccionales y de comportamiento. Es importante, ya seamos business to consumer o business to business, necesitamos entender a nuestros clientes más allá desde el punto de vista demográfico, y tenemos que incluir temas de comportamiento. Aquí podemos ver cómo el rey Carlos pues, probablemente se vaya a la caza del zorro, al Fox Hunt, y probablemente Ozzy Osbourne utilice su castillo pues, para montar un concierto de música. Con lo cual, bueno, son comportamientos diferentes. Estos comportamientos nos ayudan a diferenciar productos y servicios diferentes para esos públicos objetivos que podrían llegar a caer en la misma categoría demográfica. Y todo eso nos llega a través de estilo de vida, intereses, preferencias del cliente, como hemos visto con los género hombre, que ya está cada vez más aficionado a la cocina o que ya supera a las mujeres en el tema de la moda o el tema de la edad con los youtubers o con los que juegan a videojuegos. A nivel transaccional, bueno, pues a nivel transaccional también sería diferente lo que elige el Ricardo, pues probablemente un Corte Inglés, y Ozzy Osbourne, que se decantaría más por el cuero y por el tema de metales, chaquetas más ochentera. Entonces, los datos transaccionales también nos pueden decir lo que le estamos vendiendo a una persona, cuál es su historial de compra y cuál es su tendencia de producto, y nos ayudaría a segmentarlo también en, oye, pues amantes de un estilo más clásico como el Rey Carlos o amantes de un estilo más ochentero, más retro y un poquito más agresivo y un poquito más urbano como podría ser Ozzy Osbourne. Además de eso, bueno, pues podemos tener los correos electrónicos, detalles de pago, con lo cual los categorizamos o los segmentamos por el Príncipe Carlos, que probablemente sea a través de tarjeta de crédito, y Ozzy Osbourne, que probablemente sea a través de PayPal o a través de Visa. Me estoy inventado totalmente, ¿eh? Pero también podemos hacer segmentación por métodos de pago. ¿Qué hacemos cuando combinamos datos transaccionales, datos de comportamiento y los datos demográficos? Tenemos una visión un poquito más integral de nuestros clientes, nos ayuda a tomar mejores decisiones de marketing, y con esta información pues los podemos segmentar mejor. Cocina, videojuegos y moda. Pues ya estamos en otros tipos de clichés, en otros tipos de segmentos que probablemente nuestros clichés estarían totalmente equivocados. ¿Por qué son importantes estos datos de los clientes? Porque podemos procesar los datos. Todos estos datos los podemos utilizar en decisiones de marketing, en selección de producto, en ofertar productos diferentes, en hacer estrategias publicitarias e incluso en cambiar los precios de nuestros productos. Sabiendo los datos transaccionales del Rey Carlos, probablemente le pueda hacer un precio dinámico mucho más caro que a cualquier otro tipo de cliente. Este tipo de datos nos permiten que cuando los procesemos y los accionemos, nos permiten hacer campañas de publicidad, mensajes, incluso de nuevo, precios dinámicos adaptados a cada uno de los segmentos. Todo ello lo hacemos con cookies. De hecho venía, bueno, en el índice el tema de las cookies, bueno, son la base del marketing digital, todos los conocemos desde que empezó el internet. Aquellos que llevamos más años, pues nos permiten perfilar a nuestros usuarios mientras navegan por Facebook, Google, etcétera, y nos permiten hacer un retrato de qué contenidos dan clic, en el caso de Facebook, qué contenido comentan, o qué página web están viendo, qué página están viendo después de qué otra página web, en qué tipo de enlaces dentro de los resultados de búsqueda dan en Google. Y esas cookies nos permiten monitorear la navegación, el comportamiento, los intereses de los usuarios, y de esa manera tener una foto. Probablemente las páginas que consuma el Rey Carlos o
o las redes sociales o los likes de R. Carlos sean muy diferentes a los que de Ozzy Osbourne. De esa manera estamos segmentándolo y, de nuevo, complementa ese análisis demográfico, esa información demográfica que tenemos de ellos. Pero curiosamente el problema tenemos ahora es una tendencia creciente en el tema de la privacidad. De hecho, bueno, Apple ha sido una de las empresas que ha tomado la delantera en esto y está apostando muchísimo por el tema de la privacidad en sus nuevos modelos de iPhone. Y bueno, la privacidad también ha surgido por el escándalo de Cambridge Analytica, que nos ha hecho entender que nuestros datos, más allá de lo que puedan hacer las marcas por nosotros, que realmente estábamos dispuestos a ceder nuestros datos, siempre hemos estado dispuestos a ceder nuestros datos por mejorar nuestra experiencia de compra con marca, pero como ha llegado a ámbitos políticos y cómo estas plataformas tecnológicas están recolectando datos y poniéndolos a disposición, y eso ha generado una dinámica y un interés que probablemente lo tengáis también vosotros, de preocupación por el tema de privacidad de datos. Muchos, el usuario final, creo que también, sea B2B o sea B2C, el usuario, el cliente o consumidor final, ya empiezan a estar preocupados por qué tipo de datos se recolectan y cómo pueden ser utilizados esos datos. Y por eso estamos ante el final de las cookies, con lo cual esa trazabilidad, esa navegación, esos DMP que normalmente contratábamos a esas agencias de marketing digital o agencias de publicidad que nos hacían segmentación de usuario, está llegando a su fin. Está llegando a su fin. Y bueno, Google anunció que se iba a finalizar las cookies en 2020 y luego lo ha ido postergando a 2023 y creo que lo ha vuelto a postergar, con lo cual, obviamente, las cookies son un flujo de beneficios y de ingresos y de datos y de conocimiento y de inteligencia para Google que perderlo, pues la verdad, le puede hacer daño, sobre todo ahora que estamos en una recesión y desde Google, Microsoft, Facebook, Meta, todas las empresas están haciendo optimización de recursos y están despidiendo a gente. Con lo cual, bueno, están optimizando su operación y centrándose más en el beneficio. Con lo cual, Google entiendo que irá postergando esto. Pero ya es una realidad. Si Google ha tomado la decisión, aunque no tenemos fecha definitiva, y Apple está tomando la decisión de apostar por el tema de la privacidad, es algo que está a punto de morir. El tema de los datos de terceros está a punto de morir o de limitarse muchísimo. De hecho, la GDPR nueva que ha sacado la Unión Europea obligaba a las tecnológicas a tener las bases de datos en servidores dentro de la Unión Europea, con lo cual, bueno, podía tener más control sobre la privacidad de los datos. O sea, el tema de la privacidad de los datos ya es una realidad. ¿Qué significa eso? Que los datos propios, los datos de primera mano, ahora mismo están empezando a crecer su valor de oro. Mientras que antes nosotros, como marcas o como clientes, podríamos ir de nuevo a una agencia de marketing digital y que se nos hiciera un perfilado, un segmentado de clientes B2B o clientes B2C, jalar esa información y tener, bueno, pues históricos o comportamientos, incluso comprar bases de datos, ahora mismo ya va a ser cada vez más difícil. Eso pone en valor cada vez más el tema del CRM. Los beneficios de los datos propios es que cuando nosotros recolectamos datos, lo estamos haciendo ya en conformidad con las nuevas regulaciones, leyes de GDPR de gestión de datos, con lo cual podemos ser muchísimo más transparentes, podemos utilizar esos datos con total confianza de que no vamos a recibir una denuncia, que vamos a recibir o tener cualquier tipo de problema. O incluso que nuestras bases de datos van a tener mejor performance porque realmente son gente que ha cedido su consentimiento de manera expresa. Entonces es muy importante que cuando uno de los beneficios de obtener datos propios es justamente que probablemente ya esté cumpliendo todos estos reglamentos. Que podemos monetizarlo, podemos conocer a los usuarios y dividirlo en grupos específicos. Esto lo podíamos hacer antes. Esto lo podíamos hacer antes sin ningún tipo de problema, con datos de tercero, pero como nosotros que estamos recopilando los datos, a partir de ahora, esos datos nosotros podemos poner las variables, los campos de los datos que queremos recopilar. Si estamos a un cliente B2B y queremos preguntarle, ¿trabajas dentro de Asturias? Nosotros podemos hacer ese tipo de preguntas. Oye, mira, eres del sector vinícola, ¿qué tipo de cliente eres? Nosotros podemos ajustar ese tipo de datos que estamos recolectando, con lo cual podemos hacer posteriormente esos segmentos muchísimo mejor. Antes, cuando hacíamos los segmentos con datos de tercero, tenemos que depender de los datos que se habían recopilado según los campos o según las variables de otra empresa. En este caso, nosotros podemos hacer muchísimos mensajes y segmentación personalizada porque nosotros decidimos en los formularios, nosotros decidimos en los campos de recopilación qué datos estamos recopilando.
Obtener información de la audiencia, ya podemos analizar en profundidad los perfiles de los usuarios y podemos, de nuevo, como comentaba antes, en sitio web, en encuestas, en aplicaciones, en juegos, podemos crear un retrato completo de nuestros clientes. ¿Qué te gusta? ¿Qué te disgusta? ¿Qué te gusta de mi marca? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gusta del sector donde trabajo? ¿Estarías dispuesto a pagar este precio? ¿No estarías dispuesto a pagar este precio? ¿Cuánto tipo de compra frecuente querrías hacer? ¿Qué tipo de modelo te gustaría más de mi producto o servicio? Toda esa información que, jalándola de un dato de terceros, no podremos tener acceso a ella, nosotros la podemos personalizar aquí y, de nuevo, hacer segmentaciones muchísimo más adecuadas. Uso de datos seguros en todos los navegadores. Todo el mercado digital pues ya está esperando a que Google Chrome bloquee las cookies de terceros, pero los navegadores, como ya os comentaba, Safari de Apple, que ya casi menos utilizado, Firefox, que está creciendo, ya han bloqueado cookies. Con lo cual, las cookies de origen, las cookies de los datos de origen que nosotros recopilemos, serán aceptadas por todos los navegadores. Esos datos propios nos permitirán crear segmentos y estos navegadores nos van a permitir utilizar estos datos. Pero los datos que son de terceros ya están en Safari, en Firefox, bloqueados de manera permanente y en Chrome de manera en un futuro cercano, creo que cercano también. ¿De acuerdo? Bueno, pues CRM, ¿qué es al final? O sea, esto es lo que os he comentado es la importancia de por qué deberíamos tener un CRM, o sea, tener datos propios, que recopilemos en base a nuestras necesidades, que explotemos de una manera totalmente confiable, sabiendo que no va a haber ninguna denuncia, que todos esos datos que estamos recopilando de nuestros clientes se adaptan a nuestras necesidades como nuestra empresa. Estoy seguro de que aquí habrá todo tipo de empresas de todo tipo de sectores y cada uno de ellos tendrá una información que para ellos será totalmente relevante. Probablemente haya empresas que trabajen para el sector cárnico, que a lo mejor la cadena de frío es crítica para sus clientes B2B. Y a lo mejor otros clientes que están trabajando para tema de abogado, que para ellos será totalmente importante el tema de la privacidad o el tema de qué tipo de abogados o qué tipo de servicios y penales, etcétera, son relevantes para sus clientes. Ahí estamos hablando de preguntas totalmente diferentes que haríamos en formularios de nuestra web, en encuestas de satisfacción, etcétera. Con lo cual, eso hace que los datos primarios, esos datos propios sean críticos. Bueno, pues un CRM es un conjunto de aplicaciones que lo que hace es administrar una base de datos del cliente, obviamente con muchas más potencialidades, pero se basa en eso, en esa base de datos, ¿de acuerdo? Y permite generar interacciones con todo lo relacionado con clientes potenciales, satisfacción del cliente, etcétera. Los datos de los clientes son justamente eso, los datos de los que disponen los clientes y que nosotros decidimos cuáles de ellos les vamos a preguntar y almacenar y nos permiten analizar, entender a nuestro público objetivo, segmentarlos y aprender más de ellos. Los datos, bueno, pues también a estos datos que podemos hacer demográficos se pueden integrar los datos transaccionales y de comportamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de histórico de compras o qué tipo de interés de compra podrían tener y qué tipo de intereses, gusto o qué tipo de intereses comerciales podrían llegar a tener? La gestión de las relaciones con el cliente, lo que es un CRM, que es la base de datos de clientes con todas funcionalidades avanzadas, y el software de automatización de marketing, normalmente email marketing, pueden parecer similares, pero tienen propósitos separados y por eso los he dividido en dos partes en esta presentación. Ambos tipos de software, obviamente, son más efectivos. Cuando tengo una base de datos, los segmento, conozco mejor a mis clientes, pues lo interesante es que pueda lanzarles campañas que pueden ser a través de varios canales, normalmente a través de email marketing, y de esa manera, a través de email marketing, bueno, pues genero más confianza con ellos, genero una relación comercial, genero engagement y, bueno, monitoreo el proceso de venta de servicios o productos que pueda hacer en el caso de ser un B2B, si ha abierto el presupuesto, si está interesado, si lo va a comprar, etcétera. La principal diferencia entre un CRM y una automatización de marketing es que el CRM se usa sobre todo para tema de ventas, bueno, pues para conocer a estos clientes, también posibles clientes o leads, y la automatización de marketing se utiliza pues para regar, para hacer un enriquecimiento de estos posibles leads para que se conviertan en ventas. La mayoría de los profesionales de marketing y venta, bueno, pues si saben que si se integra una automatización de marketing, email marketing y un CRM, pueden minimizar costes, aumentar productividad, pero lo que nos permite sobre todo es transformar la manera en la que interactuamos con nuestros clientes, que va a ser muchísimo más cercana y muchísimo más personalizada. Como podéis ver en el esquema, bueno, pues acquire, bueno, pues captar estos leads, se hace normalmente a través de marketing automation o normalmente suele ser email marketing, o puede tener otros canales. Luego hay una especie de que ese lead se convierte, bueno, pues ya en un
en un cliente y ya pasa a formar parte de ese Customer Relationship Management, de ese CRM que mantiene o hace crecer o retiene al cliente. Entonces tenemos ese Customer Life Stage de cada una de las tres fases, con lo cual, bueno, pues se integran ambos y además se integran a dos perfiles o dos departamentos de una empresa, o hay empresas que son pequeñas, pymes, que tienen el mismo perfil, que tienen que en un perfil recogen las dos responsabilidades, marketing y ventas, o construir esa relación con los clientes. ¿Cuál es un precio de un CRM? Bueno, esto solo es lo único que vamos a ver de herramientas, porque no vengo aquí a vender herramientas. Ya cada uno de vosotros, estoy seguro de que aquí habrá pequeñas empresas de menos de 10 empleados, medianas empresas de 50 a 100 y a lo mejor habrá alguien de una gran empresa. Creo que normalmente estaremos de pyme, pero dentro de las pymes hay muchísimas. De hecho, a lo mejor puede haber hasta un freelance que diga, oye, pues mira, ¿por qué no me agarro un CRM súper básico y como mínimo gestiono una relación adecuada? Porque tengo varios clientes, tengo 10 clientes y tengo que tenerlos bien organizados. Por eso no voy a vender herramientas, pero sí voy a presentar la gama que hay. Los costes de un sistema CRM pueden empezar por $12 por usuario. Si un freelance tiene varios clientes o trabaja con otro freelance y tienen una pequeñita empresa, pueden desarrollarlo y tienen varios clientes. Los paquetes más avanzados ya para empresas medianas pueden estar entre 50 y 150 por usuario, que a lo mejor, bueno, pues ya tienes un departamento de marketing y de venta, y aquellos sistemas CRM ya para empresas más grandes que tienen departamento de marketing y de ventas separados, pero espero que trabajen juntos, pero separados, pueden tener ya por $300 o euros por usuario. Más o menos ahí el dólar y el euro están ahí. Vale, podemos ir desde Monday, Zoho, Pipedrive, podemos ir hasta las más famosas que son Microsoft Dynamics 365 o Salesforce. Ya lo decide, y además hay diversos servicios, normalmente ya casi todos en la nube. No conozco ese CRM, hay infinidad de marcas y cada vez están saliendo más nuevas, no lo conozco, pero realmente cuando tomas la decisión de qué tipo de CRM es correcto. Es muy difícil la elección porque se basa en las funcionalidades. Por eso no voy a presentar herramientas, porque es que hay herramientas que incluso engloban los dos, Marketing Automation y CRM, como por ejemplo, de hecho creo que lo tengo más adelante, perdón. Hay herramientas que ya incluyen los dos con módulos de email marketing, etcétera, como, bueno, pues sí, puede tener SAP. Entonces, bueno, beneficios del CRM. Uno de los mayores beneficios del CRM es que rastrea la información. Nosotros podemos estar rastreando toda esa información de número de teléfono, nombre, dirección de correo electrónico, que es lo básico, no lo único que deberíamos recopilar, pero bueno, es lo básico con lo que se comienza. El CRM, bueno, pues te sirve como esa base de datos. Ahí aglutina toda la información del cliente, tipo, ciudad, etcétera, que normalmente, bueno, pues suelen ser datos de contacto o demográficos. Pero de nuevo, los demográficos ya no es lo único, de hecho, hay que ir avanzando más para allá. ¿Qué nos permite hacer también un CRM? Nos permite que los empleados hagan un seguimiento de las tareas. Como hemos visto, pues hay un flow de un lead, desde que ese lead se convierte en un lead potencial, un lead frío, un lead caliente, un lead templado, un lead caliente, un cliente al que le he hecho la primera venta, un cliente al que le he fidelizado, un cliente frecuente y un cliente que a lo mejor está en peligro de irse, con lo cual tengo que hacer una acción especial. Todo ese flow me permite hacer un seguimiento de todas esas tareas que además pueden ir entre varios departamentos, como el de marketing y venta, y me permite tener una coherencia entre toda esa evolución. Incrementar oportunidades de venta, por eso son críticos los datos transaccionales, no son los demográficos. Si tengo el nombre, el país, la región y el email de contacto, todo está perfecto porque necesito esos datos de contacto y necesito esa información demográfica, pero cuando tengo los datos transaccionales o los datos de posibles intereses o de posibles, ahí es cuando puedo hacer upselling, cross-selling y puedo desarrollar más planes de generación de marketing e incluso puedo segmentar a clientes, bueno, pues dentro de un paquete a los que les puedo hacer la venta de un producto especial. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa justamente que en ese momento es cuando estamos aprovechando todas las potencialidades de nuestro CRM para hacer e incrementar las oportunidades de venta. Esto es muy interesante cuando lo hacemos en B2B. En B2C, obviamente, lo tienes que hacer de una manera súper automatizada, bueno, pues, por el alto volumen de clientes que uno puede llegar a tener en una empresa, pero cuando estás en B2B es crítico hacer un upselling, cross-selling o seguimiento de la evolución de un cliente, de un lead, para ver si realmente va a firmar un contrato o nos va a comprar un servicio que es extremadamente caro.
Hacemos un seguimiento del progreso de las ventas, lo que comentábamos, hay HubSpot, ya nos, yo creo que casi todos los CRM ya tienen un flujo, un funnel de conversión que nos permite estructurar y pasar esos leads de fríos a templados, a calientes, a clientes que han comprado, a clientes fidedignos, fidelizados, etcétera. Además, puedes personalizar cada uno de los fases. Bueno, pues en algún caso, si hay aquí una empresa B2B que vende un servicio, vende un producto, no sé, de más de 100.000 euros, a lo mejor quiere segmentar, quiere hacer que un funnel de conversión sea diferente. O, por ejemplo, una empresa, que la hemos tenido nosotros, hemos trabajado con ello, que daban servicios de tema de contaminación de aguas, etcétera, y cuando contactaban con un cliente lo primero que querían saber era si tenía la suficiente información. Entonces, para ellos era cliente tener una fase que es lead informado. Si el lead informado es consciente de su problema y es consciente de la necesidad que tiene. Y del lead informado pasaba al lead templado, etcétera. Con lo cual, tú puedes personalizarlo y hacer ese progreso de venta adaptado a tus necesidades. Comunicación personalizada es lo mejor que tiene el CRM, es la capacidad, de hecho los CRM ya han evolucionado a una especie de un poquito call center, lo tiene HubSpot, o lo tiene SAP, o lo tiene Microsoft Dynamics, los que más conozco, normalmente conozco a los que de gama media alta, y ellos ya tienen, bueno, pues canales de comunicación que puedes hacer a través de chat, a través de mensajes, a través de email, y puedes combinar diversos como una especie de call center para estar continuamente actualizado del punto en el que se encuentra el cliente. Pues uso del CRM, la industria del CRM ha experimentado un crecimiento, sobre todo por el tema de la pandemia. En 2020 el uso general del CRM aumentó del 50 aproximadamente al 75, un 25%, y el 91% de las empresas con más de 12 empleados utilizan CRM. De nuevo, como comentaba nuestro compañero, Team Leader, hay opciones, Monday, etcétera, incluso muchos de ellos funcionan como gestor de proyecto, como call center, incluso como una especie de marketing automation. Hay que ver cada uno de los CRMs por separado para ver qué tipo de funcionalidades y módulos tienen. Si todos los módulos están integrados, el proceso de decisión de qué CRM se adapta mejor a tu necesidad es complejo. O puedes optar exclusivamente por un marketing automation porque quieras empezar con una base de datos que ya tienes almacenada y que quieres empezar a hacer marketing automation en vez de seguir construyendo esa base de datos. Pues bien, lo importante es que ya las empresas pequeñas y medianas están integrando estos CRMs, unos con más funcionalidades, otros con menos, unos con Salesforce, Microsoft Dynamics o SAP, otros con Team Leader, otros con Monday, otros que están en un punto intermedio tipo HubSpot o Zoho. HubSpot ya está casi nivel medio alto, y todo es decidir en este proceso cuál de las herramientas es más necesaria. Ahora que lo estoy pensando, si queréis podéis comentarle a Carlos cómo se hace el proceso podemos dar un webinar de cómo se hace el proceso de selección de una herramienta, RFP, RFI, demo, etcétera. Y esto se puede aplicar para la elección de un CRM, para la elección de un RP, para la elección de cualquier herramienta que queráis. Podemos dar un webinar sobre esto porque realmente es interesante, porque cuando yo entiendo que una empresa tiene que enfrentarse a qué tipo de CRM o RP compro, hay tantas diversidad en el mercado que uno tiene muchísimas complejidades a la hora de tomar una decisión. Bueno, ¿por qué ha crecido el CRM ese 25%, ese 20%, y por qué el 90% de las empresas de más de 10 empleados ya lo están utilizando? El COVID. El COVID ha hecho que todos trabajemos en remoto, los vendedores también trabajen en remoto, los comerciantes tengan que tener contacto con sus clientes continuo, no pueden hacer esas visitas comerciales, con lo cual los CRMs han crecido brutalmente. Las pequeñas empresas, pequeñas medianas, con menos de 100 empleados, van a hacer implementaciones de CRM en 2022 en 33.000 de ellas. Cada una de ellas va a costar un promedio de 3.000 euros. Bueno, pues estas empresas medianas que pueden permitirse estos tickets. Las empresas con más de 1.000 empleados, obviamente van a gastar una media aproximadamente de $174.000 o euros. Las empresas que tienen más de 10.000, que ya son multinacionales, pueden llegar a gastarse un promedio de $500.000 o de euros. Entonces ya estamos hablando de, si eres una pequeñita, mediana empresa, ahí estás en los 3.000 euros. Si estás en una gran empresa, en unos 175.000 euros, y si estás ya en una multinacional, 500.000 euros. Obviamente, de nuevo, como había dicho antes, si eres un con una licencia a lo mejor súper básica de un Salesman o de
de unas herramientas que son un poquito más básicas en la nube, puedes estar hablando de una licencia de 12, 30, 50 euros al mes por usuario, con lo cual con eso, bueno, pues más o menos puedes ir hacia adelante con esas herramientas, ya sea de email marketing o de CRM. Razones que pueden provocar un fracaso. Durante años, bueno, pues los CRMs tienen junto con los ERPs, tienen una tasa de fracaso brutal de implementación de una empresa. Yo creo que el ERP tiene más, pero los CRM tienen una tasa muy impactante, muy fuerte de fracaso en las empresas. Entre un 18 y un 70% de los proyectos se considera un fracaso, con lo cual, bueno, pues el 91 como decíamos, el 90% de las empresas de más de 11 empleados invierte y se gasta, puede llegar a gastarse 3.000 euros, joder, pues es un ticket bastante alto para una empresa pequeña, joder, de 10, de 12, 15 empleados, y después de gastarse esos 3.000 euros, el 70%, solo el 30% tiene éxito, pues obviamente impacta en las cuentas de esa pequeña empresa. No estoy, ya ni cuento de un freelance, ¿de acuerdo? Que le impacta absolutamente brutal en sus cuentas. 4 factores por los que se fracasa: falta una estrategia coherente, falta de atención al proceso, centrarse en la tecnología y no en las personas, en la capacitación, la formación y los cambios de proceso, y falta de ajuste después de la implementación. Como en los ERP, ningún CRM es enchufar. Bueno, los hay software as a service en la nube que son muy básicos, muy sencillos, que te dan funcionalidades muy básicas, y a lo mejor hay que empezar por ello, y de hecho recomiendo empezar por ello, pero si estás implementando alguno que tengan diversos módulos de comunicación con el cliente, de email marketing, de funnel de conversión, tienes un chatbot, aunque sea súper básico, formularios en la web, no estoy diciendo cosas súper complejas, esto lo puede tener cualquier pequeña empresa, un formulario en la web, un chatbot que le dé respuestas básicas, un funnel de progresión del proceso de venta, abrir varios canales y hacer template de email marketing. Estas 5 cosas que estoy diciendo no son ciencia ficción, estoy seguro que las conocéis todos, y lo implementa cualquier empresa de 15 empleados que tenga una web y que quiera dar servicio 24/7 a través de un chat, con una mínima configuración que te dé 3 tipos de respuestas: a qué hora yo estoy abierto, tú me pongo en contacto contigo, etcétera. Pues eso es necesario personalizarlo y ajustarlo durante la implementación. Vale, ¿cómo se puede desperdiciar dinero en un CRM? Si tienes visión a corto plazo. No inviertas en un CRM si lo que quieres... De hecho, invierte mejor en un email marketing, en un marketing automation, si quieres hacer una campaña a corto o a medio plazo, porque ya tengas una base de datos. Me parece perfecto, no hay ningún problema. Pero si quieres generar base de datos, es un camino a largo plazo, tienes que tener en cuenta que vas a integrar a ventas y a marketing, aunque tengas una persona que se dedica a los dos, que vas a tener que ir almacenando esos datos progresivamente, tener esa base de datos limpia, con lo cual... Normalmente te dicen todos los proveedores de CRM, probablemente le vas a sacar provecho a esto a partir del año y a partir de un número de base de datos que te permita hacer segmentaciones, probablemente alrededor de 10.000, 20.000, 30.000 clientes que ya tengas almacenado en la base de datos. Pues eso requiere ir construyendo, ir agrandando esa base de datos, y si no lo ves a largo plazo, si no lo ves como un proceso que tienes que decir que yo en un año, en 2 años, le voy a sacar un rendimiento a este CRM, de verdad no te metas, métete más en si tienes ya una base de datos, métete en una herramienta marketing automation y empieza a lanzar campañas, bueno, pues a ver qué tal funcionan. Pero si quieres generar datos propios a largo plazo. Expectativas equivocadas es normalmente un contable, un director de empresa, cuando ya ha pagado una factura por un CRM, como hemos visto, hay facturas que pueden irse a los 175.000 euros, pues lo que quiere son ganancias, y hay que generar sus expectativas a medio o largo plazo. ¿Quieres ganancias a corto plazo? No. Vamos a por otro software, a por otra herramienta, o vamos a hacer otro tipo de campañas de marketing o de captación de leads. Pero desde luego no nos metamos en un CRM si lo que espera son beneficios al mes que viene. ¿Por qué? Porque tenemos que construir la base de datos. Lo mismo con los vendedores. Los vendedores, muchas veces cuando se les instala el CRM, los vendedores son increíbles, pero también tienen un rechazo hacia el CRM, porque todo su valor, que es la libreta donde tienen apuntados todos los datos de sus clientes, se va a compartir. Bueno, cuando eres un freelance, una empresa de 10 empleados, pues no tienes ese problema, porque normalmente... Pero cuando eres una empresa mediana o grande, la resistencia que van a poner los vendedores es muy alta. Hay que generar esas expectativas positivas de que, oye, es un CRM, te va a ayudar en tu trabajo y, bueno, pues obviamente vas a tener que poner ahí los datos de los clientes. Cuando no hay concienciación, si no hay una introducción de los beneficios a los empleados, porque los empleados van a tener que hacer un trabajo extra, limpieza de datos, incorporación de datos, personalización de la herramienta, generación de un flow del chat,
de un chatbot, aunque sea súper básico, un chatbot súper básico. Todo eso necesita tiempo. Si no se les genera una concienciación y un sentido de urgencia y un sentido de que esta herramienta es una manera de trabajar diferente, no es una herramienta que nos pongan para que nosotros esté todo automatizado y no tengamos que hacer nada. Significa que los empleados estén abiertos a los cambios de proceso. Capacitación. Si no se capacita a todos los usuarios para que manejen básicamente la herramienta y no se capacita a un superadministrador, puede ser de IT, puede ser de marketing, puede ser de venta, para que controle la gestión, los accesos que se dan, para que controle el tipo de módulos que se están contratando y cuáles se van a explotar más o menos, etcétera. Si no ponemos a un superusuario, a un key user, que de nuevo puede ser varios, de marketing, de ventas y de IT, si no se hace así, la herramienta va a quedar sin gobierno. Y una herramienta sin gobierno es un dinero perdido. Entonces, no solo hace falta capacitar a los usuarios finales dentro de la empresa que van a introducir esos datos, que van a conectar los formularios web con el CRM, etcétera, sino que hay key users que tienen que tener esa estrategia clara y que tienen que estar haciendo muchísima fuerza para que esta herramienta, cuando se despliegue, realmente se utilice. Intentar demasiadas cosas al mismo tiempo. Normalmente cuando hacemos un RFI o un RFP nos dejamos llevar por cuántas funcionalidades tiene. De hecho, lo he visto en muchos clientes que digan que lo tenga todo, tranquilo. No hace falta que tenga todos los módulos. De hecho, es incluso a veces recomendable empezar por un CRM básico, muy sencillo, que la gente se adapte a él, a lo mejor un equipo, no toda la empresa, un equipo core, y cuando ya lo tengas, a lo mejor cambiar a un CRM más ambicioso. Pero si empiezas con un CRM ambicioso, no intentes implementar, desplegar todos los módulos, todas las personalizaciones al mismo tiempo. A lo mejor es interesante empezar solo con un módulo, conectarlo a un formulario de la web y voy a recopilar datos. Vale, a partir de ahora voy a crear un chat. Vale, a partir de ahora voy a crear un canal de comunicación. A partir de ahora voy a crear el funnel. Y empiezas generando todo ese tipo de despliegues de módulo. Empezar por mucho en un CRM al mismo tiempo va a generar muchísima ansiedad, va a generar muchísima sobrecarga de trabajo en vuestros empleados, en vuestros compañeros, y de verdad es la receta absoluta para el fracaso. ¿Vale? Posibilidades de un CRM, conectar el CRM a los sitios web. Si tenéis una web, me da lo mismo si es B2B, B2C, si tenéis una web, tenéis formularios, tenéis suscripciones, tenéis un campo donde el usuario se puede integrar, dame más información. Tenemos que conectar los CRMs a los formularios, porque de esa manera estamos recopilando información de manera automatizada con exactamente los campos que queremos pedir. De esa manera automatizamos todo y garantizamos que los datos que se están tomando se integren directamente a la base de datos y no dependamos de la introducción manual de un vendedor que hace visitas presenciales. A ver, también se puede hacer, ese vendedor que va a una visita presencial y que tiene al cliente toda la vida puede introducir los datos de manera manual, pero normalmente es más lento, da más inducción al error y necesitas una labor de motivación y de concienciación de esos vendedores para que introduzcan esos datos. Se pueden crear líneas de trabajo, alertas y recordatorio. Se pueden crear alertas dentro de la aplicación CRM para que cuando tengamos los datos de un cliente y le enviemos un presupuesto y somos B2B, nos notifique que ha abierto el email, nos notifique que ha abierto el presupuesto, que lo está leyendo, nos notifique que el usuario ha escrito una duda en nuestro chatbot. De esa manera nosotros estamos continuamente respondiendo, estamos atentos a cómo el CRM nos está informando de las necesidades de nuestros clientes. Y podemos crear líneas de trabajo preconfiguradas como lead templado, envío de presupuesto, lead caliente, ha leído el presupuesto. En esa línea de trabajo podemos enviar un email de recordatorio cuando ha abierto el presupuesto, hacer una llamada personalizada cuando sabemos que han pasado 5 días y no nos ha llamado, hacer una aclaración dentro de 10 días o hacer una visita presencial porque no nos ha respondido y creamos líneas de trabajo. De esa manera tenemos toda nuestra metodología de trabajo totalmente personalizada, ese flow que hablábamos antes, y podemos hacer notificaciones. Oye, pues un cliente ya no ha respondido a 3 emails, no ha respondido a ningún mensaje de texto y no ha respondido a una visita presencial. Bueno, pues pasa de ser un lead casi caliente y lo pasamos a un lead frío o se anula. Y de esa manera podemos estar construyendo nuestras líneas de trabajo. Podemos usar correos electrónicos masivos, de nuevo hay CRMs, como Microsoft Dynamics, Salesforce, sobre todo HubSpot, que utilizan ya campañas de marketing digital dentro de su propia plataforma, haciendo correos electrónicos masivos, campañas, y tenemos plantillas preconfiguradas para cada momento.
¿Nos dejan los datos en la página web? Un email muy breve de agradecimiento. ¿Le hacemos una llamada comercial para ver su interés? Pues un email de introspección. ¿Ha asistido al webinar o ha asistido a la llamada comercial? Hacemos un email de oferta de hacerle un presupuesto. ¿Responde positivamente? Hacemos un email de presupuesto. ¿Le mandamos un email de presupuesto? Un email de recordatorio. Podemos hacer todas, que pueden ser emails o pueden ser otros métodos de contacto. Nosotros podemos tener todo eso mapeado para que de esa manera tengamos esas campañas de marketing, de recordatorio continuamente con nuestros templates personalizados. También muchos CRMs, como ya os he comentado, que crean líneas de trabajo, crean alerta, ya están empezando a funcionar un poquito como gestores de proyecto. Si nosotros integramos estos CRMs, obviamente ya son un poquito más avanzados, al calendario, al correo electrónico y a nuestras plataformas de trabajo colaborativo, nosotros podemos integrar todas esas notificaciones que nos llegan de, oye, tenemos que hacer una llamada a un cliente que le hemos enviado el presupuesto hace 5 días y no ha dado señales de vida y tú tienes notificación de a los 5 días. ¿Sí? Eso te puede crear en el calendario una cita preconfigurada con ese cliente, con lo cual toda esa integración entre nuestro email, nuestra plataforma de trabajo colaborativo, con el CRM, nos puede hacer que trabajemos de manera individual muchísimo más productivo y colaborativo, porque a lo mejor nosotros hemos generado el lead, nosotros somos del departamento de marketing, nosotros ya hemos recopilado los datos a través de un formulario, le hemos mandado un email en el que le hemos pedido más información para hacer un profiling progressive, para hacer un perfilado progresivo, eso lo veremos más adelante, y ya con toda esa información y que el cliente nos ha mostrado su interés, agarro eso y se lo paso a venta. Y ya pasa, de esa manera trabajamos colaborativamente en un lead que ha pasado a ser un cliente y estamos entre varios departamentos trabajando de manera colaborativamente y de manera sinérgica. ¿Por qué pongo aquí esta señal rojo todo? ¿Por qué? Porque es importante los datos. Por eso decía que un comercial introduciendo los datos de manera manual, etcétera, puede llevar a mucha complejidad, muchas veces necesario, pero tenemos que tener cuidado. Los datos, las cuentas, los contactos, todo tiene que estar extremadamente limpio. Una base de datos, el CRM es una base de datos, y si la base de datos está limpia, con los datos que necesitamos, con los datos correctos, con los datos relevantes, sin abusar de datos, perdón, he recibido un mensaje privado, no sé si... Ok, no, entonces nada, pensaba que a lo mejor podría ser algo importante. Espero que estéis recibiendo todos correctamente el webinar y que estéis todos viendo la pantalla compartida. Vale, perfecto. Pues el CRM, la base, aunque ya hemos visto que tiene potencialidades de campañas de marketing, que tiene potencialidades de generar flujos de flows de ciclo de vida, de nuestro cliente, que tiene potencialidades de colaboración, de gestión de un proyecto, de automatización de tareas, de notificaciones, increíble. Al final se basa en una base de datos. Y si la base de datos está sucia, si yo estoy recibiendo malos datos del cliente y yo recibo una notificación de que un cliente ha recibido un presupuesto y en 5 días no ha respondido y yo le llamo y resulta que ni es cliente o que no ha recibido el presupuesto, esos datos están sucios, están generando o activando, desperdiciando nuestros esfuerzos y el potencial de un CRM. Entonces, base de datos absoluta, total y completamente limpia, ordenada y estructurada. La mayor parte de la frustración que enfrentan ventas y marketing es el estado de los datos. A veces ya ni siquiera las funcionalidades del CRM, de oye, que es complicado esto, tengo que aprender esa funcionalidad, tengo que cambiar mi proceso como persona de marketing o ventas. No, lo mayor es quién ha metido aquí estos datos, quién ha hecho estos campos incorrectos, no me sirven, no son relevantes, ahora ya no sé cómo gestionar la relación con el cliente o con el posible lead, porque no tengo los datos necesarios o están totalmente estropeados o los ha metido de manera manual un comercial y no son correctos. Eso es el punto crítico a lo que se enfrenta la mayor parte de los profesionales. 4 tipos de datos erróneos en un CRM: registros incompletos, datos obsoletos o incorrectos, información de muchas fuentes que no está homogeneizada y datos que no se pueden transformar en acciones. ¿Conocéis este famoso meme de garbage in, garbage out? Espero que sí, es muy famoso. Garbage in, garbage out es básico que se utiliza en informática, en estadística, en matemáticas, y es que si tú a una ecuación matemática le metes basura, a una base de datos le metes datos basura, ¿qué vas a recibir? Basura. Entonces, ese es el punto crítico. Por eso es la importancia de la higiene en los datos.
El uso de datos sucios hace que haya bajo retorno de la inversión, ciclo de ventas prolongados, campañas de marketing fallidas, toma de decisión equivocada, agotamiento de los empleados y que los empleados dejan de creer en el CRM y empiezan a dejar de usarlo y empiezan a volver a soluciones tradicionales. Para tener un CRM que luego no se deje de utilizar y que no se esté perdiendo dinero en él, higiene de los datos, que todos los datos estén limpios y que no sean incorrectos. Problemas, sí, los de datos, sí, cada departamento, cada comercial se apropia de los datos porque está basado en sus objetivos personales dentro de la empresa. ¿Cuánto has vendido este año? Pues te doy un bono. Si pones esos datos en un CRM, puedes perder ese control. Por lo tanto, muchas empresas deben hacer cambios estructurales de beneficios, de bonos, de rendimientos, de objetivos, porque si tienen objetivos tradicionales, individuales, etcétera, desmotiva a que la gente utilice el CRM. ¿Para qué voy a utilizar yo un CRM si a mí me están motivando por el número de ventas o por el número de leads que estoy generando? A mí me da lo mismo si estos leads se convierten o no. A mí el departamento, yo he generado 1000 leads, yo se los paso al departamento de ventas. El departamento de ventas se queja de que no tiene información adecuada, no es relevante, no está bien estructurado, da lo mismo, yo ya conseguí mi objetivo. Hay que evitar eso y por lo tanto hay que evitar el tema de los silos. ¿Y cómo conviven estos? El CRM y los datos que debe utilizar cada empresa, cada B2B o B2C vosotros, depende de cada uno de ellos. Yo voy a decir algunos, los voy a decir muy rápido. El lugar de origen de la oportunidad de la venta es importante porque tu empresa hace muchísimos eventos, muchísimas conferencias, muchísimas visitas a cliente, a fábrica, al lugar del cliente. Pues a lo mejor el lugar de oportunidad de la venta es importante para ti. Fechas de relación con el cliente. Oye, tu proceso de venta es sumamente largo porque tú estás vendiendo productos o servicios muy caros, pues entonces las fechas de la relación con el cliente son muy importantes porque son muy largos tus ciclos de venta. A lo mejor en otra empresa son ciclos muy cortos que son de compra compulsiva y a lo mejor no le interesa tanto esta información. El trigger es, oye, mira, yo vendo productos sumamente emocionales. A lo mejor estoy vendiendo suscripciones a un gimnasio o yates. Por lo tanto, el evento, el trigger que motiva esa intención de compra es emocional. Y para mí es muy importante porque trabajo en un sector muy emocional. A lo mejor tú trabajas en un B2B que vende servicios de consultoría y a lo mejor el trigger emocional no es tan importante. O sea, es una decisión más racional y más pausada en el tiempo. Pero si eres una empresa totalmente emocional, a lo mejor el evento que activa ese proceso de compra puede ser interesante. ¿En qué etapa de la negociación? Si tú vendes a una empresa en la que el proceso de decisión de compra tienen que participar varias personas, varios decisores, entonces tu etapa de negociación es súper importante. Tu presupuesto lo ha visto la persona de marketing, vale, pero es que la factura es altísima, la tiene que ver también el de finanzas. Y luego de finanzas, porque la factura es súper alta, también la tiene que aprobar el presidente. Pues mis etapas de negociación, de presentación, de revisión de presupuesto, de revisión de propuesta, son críticas, con lo cual esas etapas de negociación son muy importantes. Incluso muchas veces puede haber, como cuando haces un pitch, varias empresas participan para un mismo cliente, puede haber revisiones de presupuesto, revisiones de alcance, con lo cual las etapas de negociación son críticas para ti. ¿Motivos por los que se pierde la venta? Pues a lo mejor una empresa que vende productos de €1, pues le da lo mismo, pero una empresa que está vendiendo, como habíamos dicho antes, un ticket promedio muy alto, saber por qué he perdido una venta es crítico porque a lo mejor tengo un número de 20 leads al año porque mis productos son impresionantemente caros o servicios, por lo cual si yo estoy vendiendo esos 20, estoy perdiendo 10, necesito analizar esos 10 por qué he fallado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, he perdido porque he tenido un seguimiento pobre, soy muy caro, hay un servicio que no se adaptaba a las necesidades, todo eso tiene que ir en el CRM para que aprendas luego de ese expertise. Valor de la relación comercial, bueno, pues lo que habíamos comentado, el Life Customer Value. Si el cliente va a pagar poco, si el valor de la relación comercial, a lo mejor estás yendo a volumen y haces campañas de email marketing masiva y de nuevo el ciclo de vida del cliente tampoco te interesa tanto porque sus presupuestos son muy limitados. Entonces estás batallando más por precio. Entonces, bueno, pues no das tanta valoración a, por ejemplo, al punto anterior. ¿Por qué se ha perdido la compra? No me interesa, es que voy a volumen, ¿vale? Perfecto. Pues entonces eso lo quitas de tu CRM y ni hay encuesta de satisfacción, ni hay encuesta de por qué has comprado, por qué no has comprado, porque realmente para ti no es importante.
Registro de transacciones, crítico, me da lo mismo si es para B2C o B2B, esto es crítico, registro de transacciones para ver en qué momento del cliente de engagement o de posibilidad de abandono se encuentra. Encuestas de satisfacción, encuestas de mejora de servicio. Esto no es solo para clientes que no han cerrado la compra, sino para clientes que han cerrado la compra y que a lo mejor no han retornado o han hecho frecuencia de compra. Puedes hacer encuestas para seguir conociéndolo mejor. Y esto es más para B2C, bueno, pues hago concursos, recopilo datos a partir de concursos. Si haces concursos porque eres B2C, por favor que el concurso esté vinculado a tu producto o servicio. Muchas veces se hace concursos regalando entradas para un partido de fútbol o para un evento musical que no tiene nada que ver con tu producto, por lo tanto, tu base de datos que recopiles de ahí va a ser totalmente inútil. Os comento que yo estoy trabajando para Banamex en una campaña en México para recopilar datos de clientes, recopilar 1 millón de datos para un concierto de One Direction. Obviamente la mayor parte de los datos eran de niñas de menos de 16 años, con lo cual ni eran bancarizables ni eran clientes interesantes para el banco. Entonces, bueno, fue una base de datos que se consiguió a través de un concurso de Facebook que no tuvo ningún tipo de aprovechamiento, con lo cual cuando hagas un concurso, si eres B2C, pues céntrate sobre todo en tu producto para que esos datos sean relevantes para después hacer una acción comercial con ellos. Bien, pues casos de éxito. Creo que voy a pasarme un poco rápido, de hecho voy a mencionarlos, pero muy rápido porque tengo que ir al email marketing. Tesco hace un Club Card y es una tarjeta de fidelización. Significa que tú puedes canjear puntos. Perfecto. De esa manera no solo conoces a tus clientes por lo que te compran a ti, sino por lo que canjeas, con lo cual puedes hacer acciones de email marketing o de CRM combinada con otras empresas. Apple ID, si tú te conectas con el Apple ID, ya sea a través del dispositivo, ya saben qué dispositivo, qué música o qué películas te gustan, con lo cual ese Apple ID funciona como un recopilador de todos tus intereses y gustos y por lo tanto pueden generar una segmentación increíble. British Airways Executive Club, como está dedicado a usuarios de nicho muy alto poder adquisitivo, lo que hago es evolucionarlos hacia un nivel Premier para que de esa manera acumulen millas y de esa manera convertirlos en usuarios frecuentes. McDonald's utilizó Astute Solutions y lo uso para conocer no solo las compras, los productos, el histórico de compras, el transaccional, sino a través de comentarios de consumidores y niveles de satisfacción. Y este CRM tenía monitoreo de redes sociales, con lo cual captaban información de qué puntos, de qué sedes, de qué franquiciados estaban teniendo mayor nivel de satisfacción o menos. ¿Qué significa eso? Significa que para McDonald's es una información interesante para gestionar los franquiciados, pero también le daba esa información a los franquiciados, con lo cual ellos podían optimizar y mejorar su atención al cliente. Si trabajáis en B2B2C, bueno, pues vosotros podéis recopilar información del cliente final para luego dárselo a vuestro cliente intermedio, dándole información, inteligencia e incluso poder tomar determinaciones como prescindir de determinados franquiciados porque su nivel de satisfacción o de atención al cliente no es lo suficientemente bueno. BMW lo que hizo fue The Owner's Cycle, que es desde el momento en el que tú te conviertes en el cliente y compres un coche, a partir de ahí te hago no solo una financiación y un mantenimiento. Financiación es una relación económica con ellos y mantenimiento, además de económica, es una relación de servicio y de producto. Con lo cual, cuando compras un coche, BMW, si entras en este círculo del propietario, con lo cual nunca dejas de salir porque probablemente en esa financiación, en ese mantenimiento, establezcas una relación con la marca muchísimo más poderosa. Y Unilever lo que hizo fue mejorar las capacidades del centro de llamadas a través de SAP, lo que os he comentado. Un CRM, cuando ya es muy caro, muy avanzado, bueno, también HubSpot tiene y está en empresas medias, también ya se convierte en un centro de contacto en multichannel, con lo cual puedes estar en contacto continuamente con tus clientes y no solo se convierte en una base de datos, sino en un centro de atención a tu cliente, a tu consumidor. Amazon, bueno, pues todos conocemos a Amazon y lo que hizo es que aquellos que tienen alto poder adquisitivo y que compran muy frecuentemente, ¿qué les hizo? Les hizo el botón de One Click, compra en One Click. ¿Por qué? Porque tienes tarjeta de crédito, porque te gastas un montón de dinero, porque no tienes límite en tu tarjeta de crédito, porque es un comprador frecuente. Te pongo el botón One Click y con ello ha generado un montón de ventas, dándoles el servicio de que puedan comprar de manera rápida y tener los productos en su casa en 24 horas. ¿Qué te permite también el CRM? Te permite que tengas información, incluso que puedas hacer investigaciones de tu sector.
Con lo cual, bueno, pues tú puedes tener información de en qué día de la semana te compran, cuál es el tipo de cliente, la edad, cuáles son los intereses que más les interesan, cuáles son los datos transaccionales. Todo eso te puede permitir incluso hacer tus propias investigaciones de mercado con tu propia base de datos para sacar tus propias conclusiones, incluso compartir esos datos a nivel sectorial dentro de, bueno, pues agrupaciones de empresas o agrupaciones de sectores como por ejemplo el Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias. Si no tienes un CRM, bueno, pues estás perdiendo muchísimas oportunidades, sobre todo por el tema de la muerte de los cookies y sobre todo porque tus clientes son tuyos y de la misma manera que le sacas beneficio económico a tus clientes, también le puedes sacar beneficio a los datos. Si tus clientes son tuyos, los datos de tus clientes, entre comillas, te los has ganado. No son tuyos por la ley de GDPR, pero te los has ganado. Has hecho un esfuerzo en hacer una venta. Si has hecho un esfuerzo en hacer una venta, haz también ese esfuerzo suplementario para decir, dame tus datos, almaceno tus datos, proceso tus datos, porque ya he hecho ese esfuerzo yo como empresa. Vamos a email marketing. En esta vamos a ir un poquito más rápido. Según eConsultancy, el marketing, ya hemos visto que SAP o grandes CRMs también integran la capacidad de hacer campañas masivas de correo electrónico y también a través de otros canales, pues hacerlo a través de content marketing, a través de SEO, etcétera. Pero, ¿qué pasa con email marketing? Que me da lo mismo lo que digan de que el email marketing se ha muerto. El email marketing y también el Autohome sigue funcionando y si no entra en LinkedIn, el email marketing es el canal de marketing digital con mejor retorno de inversión. Tiene un 68%. Es cierto que cuando vemos las cifras de tasa de apertura o tasa de borrado de nuestros emails, a veces nos asustan y dicen, pero estoy consiguiendo muy pocos clics. Pero es que de esos pocos clics que consiguen, ya lo veremos más adelante, hay una tasa de open through rate click, que es los clics que hacen dentro de tu email. El marketing por correo electrónico es el canal de marketing más efectivo. Por cada euro que inviertes en ello, retorno de inversión de $51 o 51 euros. Por eso os decía que si ya tenéis una base de datos construida y queréis tener logros a corto plazo, mediano plazo, tirad millas con un email marketing, una herramienta de email marketing, un Sysmanago, etcétera. Y, bueno, luego en un futuro podéis decidir seguir construyendo o ampliando esa base de datos. De nuevo, un CRM email marketing, ya muchos software, muchas plataformas lo vienen combinado y es interesante que ya lo despleguéis en ambos al mismo tiempo, con pocos módulos y siendo poco ambicioso al principio. De nuevo, el mayor error en un CRM es querer abarcar mucho desde el principio. Marketing por correo electrónico supera SEO, supera PPC, supera marketing de contenido, supera todos estos elementos porque el email marketing es información que tú ya tienes de tus usuarios y que realmente ya están interesados en ti, con lo cual el ROI, el retorno de beneficio, es muchísimo más alto. Y además lo gestionas tú, no confías en un tercero como en un PPC o en un SEM. El marketing por correo electrónico tiene el mejor ROI, el 70% de los que utilizan otras campañas. Y lo que decíamos, es cierto, la tasa de apertura a veces es muy baja y a veces es desmotivante y muchos directores de marketing o muchos directivos de empresa dicen que 8 de cada 100 han abierto mi mail. No, no sigo interesado en esto. El tema es que el click to open rate, los clics que se realizan dentro del correo electrónico de aquellos que lo abren, sí que son muy altos, con lo cual es muy interesante. Es la que tiene el mejor ROI. A pesar de las potencialidades, muchos clientes que utilizan el correo electrónico, bueno, pues luchan por optimizar, por sacarle provecho a las herramientas de marketing, de email marketing automatizado. ¿Por qué? Tienen problemas para aumentar el número de clientes que dejan sus datos, insuficiente base de datos. Ahí vemos el tema del CRM, la integración. Tienen una mala segmentación y targeting y tienen falta de análisis de datos para comprender estos datos transaccionales, estos datos comportamentales o de intereses de los clientes. Estos son los 3 desafíos. Generar más datos, segmentar mejor y entender mejor al cliente. Estas son las 3 principales razones. ¿Qué quiero? Aumentar más suscriptores, aumentar la base de datos, mejorar la segmentación para que los emails vayan realmente a las personas que tienen que ir y mejorar la comprensión del cliente. ¿Cómo aumento mi base de datos? ¿Cómo aumento los suscriptores para una campaña de email marketing? ¿Cómo aumento esos suscriptores? Perfilado progresivo. Esto lo dije antes, si os acordáis, un perfilado progresivo es cómo vas recopilando datos de manera progresiva de tu cliente
sin necesidad de pedírselo todos de un primer momento con ese formulario súper largo. De hecho, en B2B lo odio. En B2B pagan unas páginas web, unos formularios de dime tu CIF, dime cuántos empleados tiene tu empresa, dime qué puesto ocupas. Y empiezas a pedir un montón de información en formularios B2B cuando lo puedes hacer con un profiling progresivo, con un perfilado progresivo que es mucho menos intimidante que tener ese gran formulario y que te permite ir progresivamente a ganar la confianza de tu cliente. Puede ser consumidor final o puede ser B2B. También el consumidor final también a veces hace un formulario muy largo. ¿Quieres un colchón? Dime tu nombre, tu edad, dime tu tamaño, dime tu peso, dime tu altura, vives solo, vas a compartir el colchón. Y dices, joder, macho. Entonces es necesario ir progresivamente solicitando estos suscriptores para tener esos emails, para hacer campaña de email marketing. El 86% de los usuarios dicen que los formularios son muy extensos. Reducir los campos de los formularios de 11 a 4 aumenta las tasas de conversión en un 120%. Muchos de vosotros estáis diciendo, pero es que con 4 campos yo no tengo nombre, email, apellido, y ya que más ya solo tengo un campo para una pregunta más. Es cierto, muchísimos de vosotros necesitaréis campos complementarios para ir haciendo y enriqueciendo ese conocimiento del cliente, pero eso se puede hacer a través de formularios progresivos. Formularios progresivos, lo veremos ahora, es un ejemplo totalmente práctico. Hay 4 razones por las que los usuarios no completan los largos formularios. No encuentran valor, la información que te piden es inapropiada, pues por ejemplo, lo que había comentado antes, dame el CIF de tu empresa. ¿En serio? ¿En serio me estás pidiendo el CIF de mi empresa en un primer contacto conmigo? Seguridad de los datos. Habíamos visto antes lo de la privacidad, ¿os acordáis en el CRM? Cada vez están más comprometidos los usuarios, tanto B2B como consumidor final, al tema de la seguridad de los datos. ¿Y qué significa esto? Que te dan datos no fiables. Que en el nombre ponen FRDSDAR, o sea, escriben aleatoriamente. ¿Por qué? Porque realmente los datos ya no te puedes fiar de ellos porque estás pidiendo formularios muy largos que sienten mucha tensión los usuarios y ya dejan datos erróneos. Por favor, decidme cuántos pasos creéis que serían necesarios para hacer un perfilado progresivo para la compra de un reloj de lujo. 1, 2, 3 o 4. 1 sería pedirte toda la información en un formulario. Ese ya, error, descartado, fuera. 2 es primero pedirte en un formulario y luego otro. 3 formularios y 4 formularios. ¿Cuántos creéis que serían necesarios? 4. Eso es un caso práctico. Te inscribes en una empresa de relojes, me encanta, solo te dejo mi mail. Solo te dejo mi mail, un campo. Segundo, recibo un correo electrónico que me da la bienvenida a los suscriptores. Perfecto. Ya hay un segundo punto de contacto. 5 días después me reenvía un correo electrónico diciendo, oye, mira, dependiendo de tu género, pues puedo darte una opción más personalizada. Y tú haces una compra o días después recibes un correo electrónico con un descuento de 5 euros, de 5 libras, para decirme, oye, si me das más información de ti, que ya sé que eres hombre o mujer, pues te doy este descuento y además, bueno, pues me permite personalizar más la información. Han sido 4 puntos de contacto los que ha hecho esta empresa. Es un flow en el que el director de marketing ha decidido, oye, mira, no voy a pedir todo este formulario en el momento inicial porque sé que es muy agresivo, sé que va a hacer una tasa de rebote, sé que va a haber unos datos erróneos, sé que va a haber datos no relevantes y datos falsos. Entonces, prefiero hacerlo de manera progresiva, ganándome la confianza de ese usuario. Esto es importante para hacer un perfilado progresivo y de esa manera vas haciendo una recopilación de datos progresiva de tu usuario. Formularios web y correo electrónico. Es necesario tener formularios web. De hecho, cuando comparamos dos gráficas de captura de datos, los formularios web funcionan muchísimo mejor que los chatbots, que los juegos de encuestas, que los chats en directo, porque le permite al usuario tomar la decisión de dejar sus datos de manera voluntaria. Entonces, los formularios web son muy buenos. De nuevo, no atosiguéis, hacer un formulario web cortito y luego ir a hacer un perfilado progresivo. Hay que ser proactivo para capturar clientes, no se debe esperar a que los visitantes comiencen a buscar un formulario de suscripción, hay que ofrecérselo.
Hay una variedad muy amplia, puedes hacer un pop-up dentro de tu página web, un emergente, pero también puedes hacer formularios en línea que estén integrados en las publicaciones de blog o en la lista de los productos más vendidos o en ofertas de financiamiento, y de esa manera pones suscripción y ya estás viendo qué tipo de información está buscando su usuario. Puede ser económica, puede ser de los últimos productos o puede ser información de contenido de tu blog. Por favor, no hagas CTA. Dale mucha importancia a los directores de marketing que estéis aquí. Estoy seguro que lo compartís conmigo. Un director de ventas probablemente pondría enviar. Un programador del departamento de IT probablemente pondría envíame tus datos. Es importante que cuando nosotros hagamos estos formularios entremos en contacto con el cliente de una manera más humana. Por lo tanto, dame tu vibra, dame tu... compárteme. Déjame que te personalice la información. Son CTA, son call to action que establecen una comunicación muchísimo más humana y que no son tan agresivos o invasivos como darme tus datos. También se pueden hacer quiz, que ya hemos visto que no tienen tanta fuerza como los formularios, pues se pueden hacer concursos, se pueden hacer personalizadores de producto. Descubre cuál sería tu colchón o cuál sería tu servicio ideal. Y bueno, tú vas respondiendo y al final pides el email. Personalizar los formularios de suscripción con diseños, tipografías, colores, incorporar fotografías, para que de esa manera el usuario vea el valor, vea que hay una relación de engagement, vea que hay una relación emocional. Crear imanes de leads, pues por ejemplo, lo que habíamos comentado antes, el 5% de descuento, un 10% de descuento, o descárgate un book, o descárgate una serie de tips, o descárgate los productos que han tenido más éxito en mi tienda online. Y de esa manera vas generando imanes de leads, porque los usuarios te van a dejar sus emails gracias a ese beneficio. ¿Qué más puede impulsar las ventas? ¿Cuánto más puede impulsar las ventas un configurador de productos en línea? ¿Un 5, un 25, un 50%? Un 50%. Si tú creas un configurador de productos en línea, que es muy caro, lo sé, a veces necesita un módulo especial para tu página web, pero te puede mejorar una captación de leads, una captación de suscripción de email en un 50%, con lo cual no solo tienes un formulario con un imán, sino tienes un captador de suscripción en email a través de tus propios productos. Optimizar para mobile, muchos de los correos, el 66% de los correos ya se leen para mobile. De hecho, la apertura en mobile ha crecido un 30% y ya está superando al desktop y a la web. Hay que mirar la longitud de la línea del asunto para que el usuario la vea bien, el preencabezado, que le motive a leerlo. Ser breve, hacer pocos call to action y con un botón totalmente centrado, y de esta manera el que lo abra en desktop, pues a lo mejor ve mucho espacio en blanco, pero no pasa nada, no tengamos el miedo al espacio en blanco, pero ya tenemos el 70% y ha crecido el 30% los que lo abren en el mobile, optimicémoslo para mobile. Utilicemos plantillas que den credibilidad, que utilicen ese HTML bonito con fotografías o con bases de color. ¿Y qué opción vende más? Por ejemplo, si estuviéramos escribiendo un CTA con una promoción o un CTA largo. Un CTA corto vende muchísimo más. También hay que mejorar la segmentación. ¿Cómo se mejora la segmentación? Cuando nosotros estamos recopilando datos de los usuarios a través de esos progressive profiling, de esos perfilados progresivos, podemos preguntarle los nombres, podemos preguntarle la edad, podemos preguntarle sus intereses y poner etiquetas personalizadas en nuestros emails. Esto es una de las típicas cosas que no deberíais hacer al principio. Primero empezad a jugar sin etiquetas personalizadas. Pero después podéis hacer etiquetas personalizadas, que es poner en template de los emails, poner determinados campos en los que se ponga el nombre de la persona, el nombre del usuario. Eso aumenta el ratio de apertura un 26%. Entonces, bueno, cuanto más se personalice con datos demográficos, con datos de nombres, con datos del lugar de origen, etcétera, mejor. Esto es un ejemplo de etiquetas personalizadas. Tú haces un campo que tú defines entre corchetes, como que ese campo se va a jalar los datos de tu base de datos. Por eso, cuanto más limpio tengas tu base de datos, mejor, porque va a jalar datos reales, Joaquín, Antonio, Luis, y de esa manera tú tienes un template totalmente configurado y de manera automatizada jala los datos que tienes en tu base de datos que tú quieras personalizar. Puede ser la ciudad, puede ser el nombre. Listas de segmentación.
Bueno, las campañas segmentadas un 760%, con lo cual segmentemos. Si sabemos que hay usuarios que se gastan más de 100 euros de ticket promedio, no hagamos una campaña masiva de un producto súper caro. Hagámosla segmentado a los que se han gastado un ticket promedio de más de 100 euros en un producto en los últimos meses. Imagina un negocio de decoración del hogar, venden artículos de forma física y en un polígono industrial, puede ser flex, y también venden online. ¿Cómo podemos segmentar? Podemos segmentar por datos demográficos, colchones para niños, colchones para jóvenes, colchones para seniors, por eso los datos demográficos no están muertos. Podemos segmentar por geografía, qué tan cerca tienes una tienda y puedes ir a visitarla. Podemos segmentar por comportamiento, cuánto tiempo han pasado en nuestra página web. Y por lo tanto, bueno, pues si han pasado mucho tiempo en nuestra página web, seguramente estarán interesados en determinados productos. O los que han visto la página web de últimas novedades. Y les ofrecemos las últimas novedades en función de que se hayan suscrito a las últimas novedades en nuestra página web. También podemos segmentar por comportamiento en la etapa de viaje del cliente. Bueno, pues si están en atención, en interés, en desire, en action, ahí es donde trabajan juntos marketing y ventas. Y segmentación basado por el compromiso. El compromiso es un cliente ocasional, es un cliente habitual, es un cliente que ya es un embajador, y a los clientes ocasionales a lo mejor les hago un profiling progresivo. Les hago un, oye, dame más datos, te ofrezco un descuento del 5%. A los clientes habituales, pues a lo mejor les hago una oferta basado en su volumen de compra. Y a los defensores que son embajadores, a lo mejor les doy una presencia especial en nuestras redes sociales o los paso a una determinada categoría en la que les hago envíos totalmente gratuitos. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de engagement que ya tengas con el cliente, pues hacerlo segmentado también por nivel de relación contigo y el nivel de satisfacción. Podemos hacer encuestas de satisfacción y de insatisfacción. No hay campaña de email marketing que menos funcione que aquella que se la estás enviando a un usuario que te daría un 2 de recomendación sobre 10. Entonces, a estos clientes insatisfechos les tienes que hacer una comunicación específicamente para recuperarlo, y a un cliente satisfecho le puedes hacer un upselling o un cross-selling. Pero hacerle a un cliente insatisfecho un upselling o un cross-selling, lo más probable es que te mande spam o se desuscriba. Mejorar el análisis de datos, y ya estamos llegando al final, pues analizar datos de dónde se conectan, de qué dispositivos se están conectando, qué líneas de asunto están funcionando mejor. Por ejemplo, de estas dos líneas de asunto, ofertas de colchones por Navidad, o hemos hecho un estudio de mejor colchón para usted, bla, 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 bla. ¿Cuál crees que funciona mejor? Funciona mejor la más larga. ¿Por qué? Porque parece que se siente, en este caso funciona la más larga. Tened en cuenta que está traducido al inglés, con lo cual en inglés es mucho más breve. Haced pruebas. Yo aquí os estoy diciendo que hagáis los textos breves. ¿Por qué? Porque lo van a ver en mobile y porque probablemente vuestros usuarios, cuanto más breve, más credibilidad y menos tiempo tengan para menos tiempo necesiten para tomar la decisión. Pero es que a lo mejor vuestro producto o servicio es de un alto nivel de conocimiento, de información, que está dirigido, a lo mejor tenéis una tienda de rol y vuestros clientes tienen un nivel de conocimiento del rol, son unos frikis absolutos, y a lo mejor si les das un texto largo, a lo mejor reaccionan muchísimo mejor porque le estás dando más información, porque ellos son unos clientes usuarios avanzados. Es que depende. Por lo tanto, no toméis todas estas recomendaciones que os estoy dando como leyes, sino cosas que tenéis que testear y analizar. Y podéis probar las dos. Analizar un call to action. ¿Qué call to action funciona mejor? Bueno, pues call to action breves, emocionantes, humano. A lo mejor si te digo inscríbete o inscríbete con la palabra garantía, ¿cuál dirías que funciona mejor? Funciona mejor, tiene mejor tasa de conversión, inscríbete con garantía de privacidad. ¿Perfecto? Y si te digo inscríbete o inscríbete diciéndote nunca te enviaremos spam, yo podría llegar a pensar, y de hecho lo pensaba, que inscríbete nunca te enviaremos spam es algo que funciona mejor. ¿Por qué? Porque le estás dando transparencia, le estás dando emoción, le estás asegurando al cliente que no va a recibir spam. Funciona muchísimo peor. ¿Por qué? Porque asusta al cliente. Hacer test A/B, hacer análisis para ver cuál funciona mejor dentro de vuestro email marketing, el título, el call to action, el tipo de diseño, etcétera. Porque todas las recomendaciones que os estoy dando yo, probablemente algunas de ellas no sirvan, salvo la de email, salvo la de web, porque cada vez más se utiliza. Bueno, ni siquiera esa. A lo mejor tenéis un usuario business to business que está recibiendo un email presupuesto, probablemente no lo abra dentro de una versión
mobile y lo habla en su computadora de escritorio en su tiempo de trabajo. Si es business to business, a lo mejor tienen que estar optimizados para esto, pero eso depende de los análisis que hagáis vosotros. Analizar, por supuesto, la vista previa de correos, hacer una previo en HTML para ver que todo funciona bien y, bueno, pues para eso hay un montón de software que os permiten hacer un preview de los correos. También poder hacer test A/B, línea de asunto, el remitente, la personalización, el contenido, etcétera. Y también tenéis un montón de software que os permiten hacer test A/B de multiusuario. Y bueno, pues ¿creéis que puede haber una diferencia de 2,1 millones de dólares entre dos correos electrónicos que tienen exactamente el mismo contenido? ¿Sí o no? Pues sí. Durante la elección como presidente, Barack Obama recaudó 690 millones de dólares mediante la captación de fondos online y lo hizo a través de test A/B. Test A/B, en una prueba de test A/B, el equipo de Obama encontró que una línea de asunto, la línea de asunto, nada más cambiar la línea de asunto, generó 400.000 dólares en donaciones, mientras que otra variación en la línea de asunto, solo línea de asunto, generó 2,5 millones, por lo cual sí puede haber una diferencia tan grande. Por lo tanto, testead líneas de asunto. Ya sé que a lo mejor sois pequeñas empresas o freelancers, pues testead pocas cosas, línea de asunto y call to action. A lo mejor no tenéis tiempo para cambiar diseño, no tenéis tiempo para hacer varios contenidos, pero sí podéis cambiar varios y probar. Bueno, pues hemos llegado a 25, perdón que deje 5 minutos solo para las preguntas, pero como dije, eran 2 webinars en uno, así que he intentado hacerlo lo más rápido posible. Carlos. Muy bien, Juan, muchas gracias. La verdad que el webinar no era nada fácil, porque son dos ámbitos, el del marketing y del CRM, que bueno, nos podríamos tirar horas hablando de ello. Yo creo que has condensado, los puntos principales y más interesantes de cara a negocio en esta hora y media prácticamente que hemos estado hablando de ello. Así que muchas gracias. Yo creo que todos los presentes nos llevamos tips que podemos aplicar desde ya mismo en nuestros negocios. Bueno, por recapitular un poco lo que nos has dicho, Juan, básicamente yo creo que lo que ha hecho la transformación digital es que ha empoderado al cliente. Al fin y al cabo, el cliente en el pasado pues tenía un papel muy pasivo, puro receptor de información a campaña que provenía de campañas publicitarias, pero actualmente en el mundo digital el cliente pues pasa a ser protagonista y por tanto todas estas herramientas de marketing y CRM pues son fundamentales para ampliar nuestro conocimiento sobre nuestros clientes. Me gustaría dar paso a las preguntas, así que bueno, si os parece, inauguramos turno de preguntas, podéis trasladarlo a través del chat que tenemos disponible a la derecha de nuestras pantallas y yo se las voy haciendo llegar a Juan para que os dé respuesta. Antes de nada, sí que me gustaría trasladarte una cuestión. Generalmente, bueno, va ligado a cómo elegir el CRM. Vemos que hoy en día en el mercado existen gran cantidad de CRMs, muchos están ligados al tamaño de la empresa, que digamos que es uno de los factores a tener en cuenta. Te voy a recoger el guante, Juan, sobre la propuesta de organizar un webinar para valorar pues, aspectos en relación a los distintos CRMs y que esto pues, pueda ayudar a las empresas a decantarse por un CRM u otro. De todas formas, sí que me gustaría informar que muchos de los CRMs, aquellos que son, por así decirlo, orientados a empresas de tamaño medio o pequeño, sí que tienen opciones gratuitas, de tal forma que lo puedes usar como software en la nube, en una versión gratuita limitada, pero bueno, sí que es interesante de cara a ver las funcionalidades y validar un poco si ese CRM se ajusta a las necesidades de la empresa. Entonces, nada, informarte, Juan, que te recojo ese guante. Y luego también informaros que actualmente hay una ayuda del gobierno que se llama Kit Digital. Está abierta la convocatoria para empresas de 50 a 10 trabajadores y también de 10 a 3 trabajadores y ofrecen ayudas dentro de un catálogo de servicios. Y dentro de este catálogo de servicios, una de las categorías es CRMs, es gestión de clientes, por lo tanto podéis beneficiaros de esta ayuda que dependiendo del tamaño de empresa pues puede variar para instalar vuestro CRM. Si tenéis alguna duda sobre cómo solicitar esta ayuda, se llama Programa Kit Digital, podéis contactar con nosotros, con la oficina Celera Pyme de Asturias y vamos, os echamos una mano sin problema.
preguntas, dudas que os puedan surgir. Bueno, nos comenta Rufino, Juan, la información para un mejor servicio se convirtió en mal uso y negocio de datos. En Estados Unidos está permitido, en la Unión Europea hay más control en beneficio de los usuarios. Bueno, no sé si es una afirmación o una cuestión, lo que lanza Rufino. No sé si quieres comentar algo, Juan. No, pero tiene totalmente razón. A ver, yo he puesto el ejemplo de que he trabajado en México. Creo que puse el ejemplo de Banamex y el tema de que jalamos 1 millón de datos de niños de 16 años que no nos sirvió para nada. Eso sí, tuvimos un montón de alcance en Facebook. Nosotros no teníamos problemas con datos de menores, con datos, recopilar datos. Obviamente la legislación en México es mucho más laxa. La aportación que se ha tenido es totalmente cierta. Por eso es importante tener datos propios, porque a partir de ahora el acceso a datos de terceros va a estar infinitamente más limitado y de esa manera, bueno, pues lo que he dicho antes, yo simplificaría el webinar de hoy en: si tú te estás gastando tiempo y esfuerzo como empresario en vender a tu cliente un producto o un servicio, no solo vendas ese producto o servicio, también quédate con sus datos. Con los datos de la transacción, con sus datos de satisfacción, con sus datos demográficos y con sus datos de sus intereses. Porque ya has hecho el esfuerzo de venderle, ya te ha costado dinero, esfuerzo y un tiempo. Quédate con sus datos porque ya, entre comillas, te los mereces. No te pertenecen, de nuevo, pero te los mereces. Si no haces ese esfuerzo, realmente estás haciendo un sobreesfuerzo cada vez que hagas una nueva venta. Es necesario, importante, implementar un CRM, no solo por la tecnología, sino porque cambia tu mentalidad como empresario, que es: yo estoy vendiendo coches, o estoy vendiendo servicios, estoy vendiendo consultoría o lo que sea, pero es que también, además de ese producto y servicio, estoy captando los datos, porque eso ya forma parte del esfuerzo comercial que yo estoy haciendo. Gracias, Juan. Luego, bueno, también es verdad que has comentado distintas empresas que proporcionan CRMs. Habías puesto una diapositiva pues, de aquellas soluciones más básicas a aquellas pues, más completas, liderado por HubSpot y Salesforce. Sin embargo, ¿qué le dirías, Juan, pues, a una pyme con un número limitado de trabajadores, por ejemplo, menos de 10 personas, a la hora de pues, tratar de profundizar un poco más en ampliar el conocimiento de cliente? ¿Cómo abordarlo? Bueno, lo primero es, el CRM es una base de datos. Si eres una pyme y no tienes dinero para empezar, o sea, de verdad, si eres, incluso, empieza con un Excel. El Excel te permite ir recopilando datos y conecta el Excel con elementos que te permitan recopilar datos. Puede ser un formulario web, puede ser tu participación en ferias o congresos, puede ser un email que le vayan mandando de profiling. Realmente yo conozco a freelance que trabajan de manera individual, que son ya nómadas digitales, y realmente el CRM que tienen, por el que empezaron, es por un Excel, y luego se van a un Monday, que es como una especie de gestor de proyectos CRM al mismo tiempo, pero que también tiene algunos canales de comunicación, porque al fin y al cabo una persona que es una pequeña empresa primero no tiene esfuerzos económicos para gestionar un CRM y tampoco tiene el tiempo, pero lo importante es que empiece a recopilar datos y a dar ese valor a tener una centralización de datos. Si es un Excel compartido en SharePoint, mira, no es un CRM, pero como mínimo ya tienes esa base de datos. Luego ya empezaría a integrar esa base de datos, como podría ser en algún módulo que pudieras tener, que ya los tiene, algunos módulos que puede tener Office 365, o en un gestor de proyectos súper básico como puede ser Monday, y en el que ya empieces a importar ese Excel que tienes con esa recopilación para poder empezar a hacer analítica, segmentación básica. Bueno, que la segmentación la puedes hacer a través de una tabla dinámica de Excel, que la hemos hecho toda la vida, hemos hecho segmentaciones, pero eso ya lo puedes conectar a una automatización. Yo honestamente, si tengo una base, y hay clientes que han empezado así, con una base de datos en Excel, compran un software as a service, de email marketing automation, como un Salesman hago, y vuelco esa base de datos en ese marketing automation, en esa herramienta, hago ya la segmentación ahí y empiezo a mandar email segmentado. A veces es tan sencillo empezar como con eso. Oye, mira, me compro un software de email que me permite hacer unos templates básicos y segmentar a nivel básico, importo los datos del Excel y ya, como mínimo, estoy empezando a pensar que los datos les puedo sacar beneficio. Y a partir de ahí crece.
Yo, honestamente, antes que empezar a decir, tengo que comprar una herramienta y que el proceso de cambio de mentalidad, de transformación digital de la empresa sea, es que tengo que comprar una herramienta. No, no, tira con un Excel, vete a un software básico de email marketing y empieza a mandar email segmentado y empieza a hacer analíticas básicas. Ya con eso ya estás dando un cambio en la mentalidad de transformación digital. Y luego, a partir de ahí, haz un RFP, un RFI, haz demos y empieza a buscar una herramienta. Yo creo que lo más importante para una empresa, pequeña, mediana, lo que sea, es cambia tu mentalidad antes de comprar la tecnología, porque todas las empresas dicen, yo voy a cambiar mi manera de trabajar cuando compre el CRM. Normalmente no funciona así. Así que prefiero que empiece por un Excel. Sí, 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 así es. Además, bueno, muchas veces nos viene a la cabeza CRM y enseguida pensamos que tiene unos costes altos, pero actualmente la tecnología se ha democratizado mucho y hay soluciones muy asequibles para todos los perfiles de empresa, incluso autónomos. Pues bien, Juan, ya nos vamos un poco largos de la hora. Si os parece, vamos a ir dando por cerrado esta sesión. No sé si tienes algo que añadir, Juan, antes de despedirnos. Os invito a ver los webinars de UX UX, va a ser muchísimo más atractivo. Y de innovación, este era un poco denso, pero muchísimas gracias a todos por vuestra participación, porque sí es un tema apasionante. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Juan, por acompañarnos. Gracias también a todos los que os habéis conectado y habéis compartido este webinar con nosotros. Desearos un buen día y espero que nos veamos en el siguiente webinar de la Oficina de Transformación Digital. Gracias y un saludo. Gracias, bye. Hasta luego.